Primero, bueno, feliz de estar en este ámbito, que como ustedes saben siempre también es mi familia, ¿no? Y gracias a todos. Y recuerdo también a los que no están, no solo María Adela, Ana Inés, Gabriel y tantas seres humanos que siguen viviendo en nosotros y que nos impulsan a seguir trabajando por la paz. Así que gracias por la invitación. Voy a ser muy breve. Soy realmente una apasionada. Amo trabajar con el ser humano. Me presentaría así, ¿sí? Y con lo que hace al desarrollo de la conciencia humana. No sé si puedo, Cari, si estás, si ya estoy como para poder compartir pantalla. Em, Ahí Ahí, está. ahí sí. Bueno. Raúl me había dicho de que, bueno, interesante que hablemos hoy del liderazgo, ¿no? Y una de las cosas que primero les quiero decir a todos y preguntar es, ¿quién se siente líder? ¿Quién cree que es líder? A ver si me hacen así con la manito o me ponen un algo. No sé, ¿Eh? ahí hay un dedito que pasa por la pantalla. No sé. Ahí estoy viendo, ahí estoy viendo. El liderazgo que vamos a trabajar hoy no es un rol, no es que tengamos que tener un cargo, un lugar de desarrollo. Para mí, y desde donde lo estoy viendo antropológicamente y lo trabajo inclusive en las empresas, es que el liderazgo es una actitud de vida. ¿Qué significa una actitud de vida? Que para ser líder tengo que aprender a conocerme. Ya lo decía Galileo Galilei, que la verdadera sabiduría era el autoconocimiento. Y para ser líder tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, en nuestro interior, en conocernos a nosotros mismos, en darnos cuenta quiénes somos, quién son los demás y cómo yo estoy respondiendo a la realidad. Por eso para mí el liderazgo va unido al desarrollo de la conciencia. Y aquí traigo una frase que para nosotros, desde todo el trabajo que hacemos de la maestría del enneagrama sistémico, es fundamental, que es una frase de San Agustín, que dice, conócete, acéptate y supérate. Esta es la síntesis, empiezo por la síntesis, ¿sí? Esta es la síntesis de todo trabajo consciente del ser humano cuando quiere comenzar un camino hacia la propia integridad, hacia la coherencia, lo que a mí me gusta llamar la consistencia personal. Ahora, no es fácil. Uno dice, bueno, sí me conozco, acepto como soy. No es ver la personalidad, es darnos cuenta cuánto más hay de nosotros mismos, cuáles son nuestros propósitos, nuestra trascendencia, qué aceptamos y qué no aceptamos, a qué resistimos. Y superarnos implica no ser mejor, que es lo que siempre se habla en el liderazgo, ser exitoso, ser el mejor, sino ser ejemplo. Y aquí se une muchísimo al tema de la paz, porque como decimos, no hay paz en el mundo si no lo hay en el corazón de cada hombre. Este es el gran punto, ¿no? Entonces, bueno. Sigo. Este es el libro. ¿Por qué yo le llamo matriz de talentos? Porque cada persona viene con un talento determinado con el cual nació en esta vida. Y entonces esos talentos que son innatos después en la historia, en la vida, en lo que va pasando en la familia, en lo que va pasando en la experiencia, en lo que pasa en la parte profesional, uno va moldeando, va viendo si realmente reprime esos talentos o los desarrolla. Por ende, quiero empezar disparándoles esta frase que para mí fue medular. La encontré en un libro muy antiguo y dice así, en tiempos de cambio, aquellos que estén, esperen que me voy a poner acá, en tiempos de cambio, aquellos que están preparados para aprender heredarán la tierra.
mientras aquellos que piensan que ya saben se encontrarán maravillosamente preparados para enfrentarse a un mundo que ya no existe. En este momento estamos en un tiempo de cambio y estamos en un tiempo de metanoia, de gran cambio. Me gustaría, antes de continuar, ¿estamos de acuerdo en esto? De un cambio de conciencia planetaria, de un cambio en el cual no podemos seguir repitiendo lo mismo, aprendiendo lo mismo, sino aprender es que informarnos, formarnos y transformarnos. Eso es aprender. Y entonces, desde este lugar no sabemos el mundo que viene, no sabemos el gran cambio que se avecina, pero tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre, a lidiar con la confianza, el saber confiar en lo que viene, confiar en nosotros. Y todo esto se traduce de esta manera. Quiero darles, si me permiten, un, perdón, esto es lo que yo trabajo, no importa, le llamo, había hablado antes Raúl del sistema Elle, porque para mí el eneagrama, la conciencia, el coaching es los diálogos poderosos que tenemos en relación a los demás y la experiencia vivida es lo que nos ayuda realmente a crecer. Y quiero empezar, es increíble esta frase, pero es para todos nosotros. Esta es una frase del exdirector de Visa Internacional. Y él dice, la primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar, o en este caso también puede ser educar a otros, hay muchos educadores en este grupo, liderar un equipo, lo que fuera, guiar su casa, guiar su familia. Ge- Es necesario gerenciarse a sí mismo, gerenciar la propia integridad, su carácter, su ética, su conocimiento, su sabiduría, su temperamento, sus palabras y sus actos. Esta es una tarea compleja, interminable, increíblemente difícil y muy poco reconocida. Sin gerenciarse a sí mismo, nadie está en condiciones de ejercer la autoridad. Perdón, no importa cuánta autoridad le sea conferida, la gerencia de sí mismo debería consumir la mitad de nuestro tiempo y lo mejor de nuestras habilidades. Y cuando nos dedicamos a ella, los elementos éticos, morales y espirituales resultan ineludibles. Es una tarea difícil, es una tarea de todos los días, es una tarea honesta con nosotros mismos, es una tarea, como siempre digo, desde una visión antropológica, de todos los días, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Quién estoy siendo? ¿Hay algo más de mí que no conozco? ¿Hay algo de mí que estoy resistiendo? ¿Hay algo que la vida me muestra en los momentos difíciles o de crisis y no acepto ver quién estoy siendo en este momento? Si yo no sé quién soy, no sé para qué estoy. Y la clave fundamental de saber para qué estoy es entender que todos nosotros, no importa lo que hagas, vivimos con un sentido en la vida. Muchas veces uno dice, sí, Lucía, pero no sé cuál es el sentido, no sé cuál es el propósito, no lo encuentro. El verdadero y único propósito es que seas vos quien verdaderamente sos, que en definitiva despliegues tus mayores talentos y esos talentos comienzan con una vida auténtica, con una autenticidad, con una honestidad de aquello que tengo que trabajar en mí. Por ende, si yo no sé quién soy y no sé para qué estoy, tampoco sé hacia dónde voy. No hay una dirección, un norte. No estoy hablando de objetivo, sino un norte, una dirección en la vida. Si me mueve la paz, será la paz y acciono en la paz. Si me mueven los vínculos o la sociedad, será
los vínculos a sociedad, si me mueve mi familia y construir una familia en la cual sostengo, acompaño, será eso. No importa la tarea, ¿sí? Sino quiénes estamos siendo y cuál es el sentido que le damos, cómo amamos todos los días las tareas que hacemos cotidianas. Ahí empieza el verdadero sentido, ¿sí? Entonces, justamente hay tres cosas que decía Roosevelt esto. Siempre me gusta porque yo viví en una calle que se llamaba Roosevelt y estuve buscando y una vez encontré esta frase. Y decía Franklin Roosevelt, hay tres cosas extremadamente duras: el diamante, el acero y el conocerse a sí mismo. Parece muy fácil. Parece que uno cuando se define a sí mismo se define por los roles, se define por las cosas que ve de sí mismo en el carácter, pero muchas veces conocernos a nosotros mismos es no saber que hay una dignidad que es igual a la divinidad que habita dentro nuestro. Por ende, quiero darles, si me permiten, un esquema para que cada uno después, no quiero hacer como una gran explicación, pero sí a ver qué me toca a mí de esto que estoy diciendo. Este esquema lo doy tanto en las empresas, lo doy en charlas, pero también lo he dado en educación y lo doy en las formaciones. ¿Por qué? Porque la primera clave que tenemos que saber y entender es que la conciencia de todo ser humano es el aspecto dinámico del alma. Y esta conciencia se compone de un área del pensar, sentir y actuar. Si yo pienso una cosa, siento otra y hago otra, vivo fracturada, vivo dividida, vivo mintiéndome a mí misma. ¿Sí? Y muchas veces digo sí cuando tengo que decir no. O muchas veces dejo de desplayar alguna capacidad porque me permito no hacer para que el otro haga. Entonces, hay un punto en donde todo el trabajo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo podemos trabajar con lo que yo pienso, sienta y haga vaya en una misma dirección. Entonces, esperen que voy a pasar. ¿Qué sería la consistencia personal? Hay un área en nuestra, que es el área de la mente. En Oriente le llaman mente, corazón y voluntad. ¿Sí? El área de la percepción son mis valores, es aquello que pienso de mí misma, de la realidad, de mi historia, de lo que está pasando, del mundo. Y esa percepción no es solamente el pensar, es lo que percibo, lo que capto, lo que veo más allá. Y esta capacidad perceptiva lo tenemos todos los seres humanos. Y en esta percepción nos rige los valores a los cuales adherimos, las virtudes a las cuales adherimos. Hay virtudes que nos salen más fáciles y otras que vamos a tener que aprender a cultivar. El área del sentir es nuestra sensibilidad. Y en la sensibilidad hay tres niveles. Podemos hablar de la sensibilidad, hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional, pero la emoción es como el primer nivel. Todos somos emocionales, nos demos cuenta o no, porque nuestro cuerpo es cuerpo-emoción. Lo que no registramos nosotros de la emoción, estoy enojada, estoy alegre, siento desagrado, siento una paz y alegría inmensa. Esto cuando a veces no conectamos con nuestra emoción, nuestro cuerpo nos avisa. Por eso es cuerpo-emoción. Y esto hoy hay mucha literatura para entender cuando nos enfermamos cómo primero afecta nuestra emocionalidad. Pero hay otro nivel desde lo antropológico, que es la sensibilidad del ser humano. Yo digo que hoy, en este cambio que estamos viviendo y que lo veo a diario, tenemos que aprender a hablar de lo humano que hay en nosotros, de la vulnerabilidad, de la sensibilidad que tenemos. Y la sensibilidad son los sentimientos profundos. Tenemos que cultivar los sentimientos profundos. Esto lo hablaban ya los Mahatmas, las almas grandes,
cuando decían, almas grandes significa Mahatma, que la sensibilidad es el lugar, es el ámbito por donde uno llega al triángulo del centro. ¿Ven el triángulo del centro que queda en estos tres triángulos? Ese triángulo es el espíritu, es la fuerza que nos anima, es la fuerza trascendente que nos lleva a trascender nuestra realidad, nuestra historia, y es la sensibilidad, esos sentimientos nobles, esos sentimientos por la belleza, por lo sublime, que nos hace conectarnos con esa fuerza espiritual que todos tenemos dentro nuestro. Pero hay otro nivel de sensibilidad, que es la sensibilidad del poeta. Yo le llamo sensibilidad fina. ¿Qué significa la sensibilidad del poeta? Es como, para hacerlo claro, no detenerme mucho aquí, sería como lo que dice Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. Eso que uno siente, vibra, capta. Acá está la intuición también, ¿sí? Hay una intuición que no es la intuición visceral, es la intuición del alma, de saber que por dónde es, que el alma te dice sí, aunque la realidad te diga no. Y el otra área es el área de la expresión. Y en la expresión está nuestro cuerpo, la manera en que nos expresamos, pero es el área de la acción. Toda persona se conoce con sus actos. La persona puede decir que tiene virtudes, que tiene valores, que está de acuerdo, busca la armonía, pero en los actos vas a ver si hay coherencia. Quiere decir que en el acto, en la actitud, que tenga acto como actitud, ¿eh? En la acción y en la actitud de la persona es lo que va a manifestar esa integridad o no. Esto, cuando yo trabajo en las empresas, es impresionante ver. Hay personas muy capaces, muy inteligentes, que tienen inclusive una capacidad de conexión, de ver problemas, de solucionarlos, de inclusive ir más allá, de prever. Pero a la hora de verse a sí mismos y a la hora de ser ejemplo, por eso cuando hablaba de ser ejemplo, no es ponernos de ejemplo, sino que si yo quiero que alguien sea veraz conmigo, empiezo a ser veraz yo. Si quiero que alguien pueda resolver algo, tengo que yo enseñar, ver cómo resolver también las cosas y no esperar del otro. Esta coherencia entre lo que quiero, es decir, lo que soy y lo que hago. Hay un punto que me parece sumamente importante y es, yo antes les hablaba de autoconocimiento. Pero el autoconocimiento no es solamente entender cómo soy, no es conocer mi conducta. Es decir, porque todos a esta altura de la vida ya más o menos sabemos qué personalidad tenemos, cómo somos, de la manera que nos comportamos, sino que trabajar en nuestro autoconocimiento es permanentemente darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias limitantes, cuáles son esos pensamientos, yo le llamo en segunda línea, que están limitando el pensamiento, que pueden ser juicios, pueden ser desvalorizaciones. Entonces, este autoconocimiento siempre se sostiene en el trabajo de una autoestima sana. No hay autoconocimiento si no hay una autoestima sana. Y todos los seres humanos, todos nosotros, muchas veces pasamos de creernos, es decir, tener una autoestima alta, de creerme que yo lo puedo todo, o baja. Es decir, yo no sirvo para nada, no puedo. Vivimos, como se llama hoy en día mucho lo que nos enferma, de ser víctimas y victimarios. Y una autoestima sana es conocernos, es aceptarnos, es confiar en lo que somos, es confiar en los recursos internos que tenemos y más allá de todo, es entregarnos a esa fuente que nos anima a nosotros y nos guía más allá de lo que nosotros podamos conocer y ver de nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros, siempre es en relación a los demás. Un buen líder está tan atento a sí mismo como al otro. La persona
Madre, padre, eso lo sabemos. Siempre estamos atentos a todas las circunstancias. Un buen líder mira el contexto, no se está mirando a sí mismo, siempre mira por el bien común. Entonces hay otro punto que es la autorrealización. La autorrealización no es llegar a objetivos o logros o grandes éxitos, sino una persona que está autorrealizada, lo que hace, lo hace con entusiasmo. Lo que hace, lo hace agradecida. Sea lo que fuere, así sea una ensalada para la familia a la noche. Una persona que se autorrealiza siente que lo que está haciendo da el 100% en el momento que corresponde, porque la autorrealización siempre nos lleva a estar presente. Por ende me encanta esta frase de Robin Sharma que dice, primero descubre cuál es la misión de tu vida, así despertarás cada mañana con una reserva ilimitada de energía y entusiasmo. Ahora yo le agrego esto, la verdadera y única misión es ser auténtica con vos mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y no es tarea fácil. No es tarea, porque ser auténtico con uno también es ser honesto con la realidad, con lo que veo, con lo que estoy percibiendo, con el otro, entender las diferencias con el otro, aceptarlas, saber que hasta la persona que más me dificulta es mi maestro en este momento para aprender de mí, que nada de lo que pasa afuera no me pasa adentro, porque voy a decir algo que para mí es fundamental y es el final, pero me importa acá porque cuando hablamos de autorrealización pensamos siempre en hacer algo extraordinario y la autorrealización implica que cuando vos empezás a trabajar en vos y empezás a sentir que cumplís con tu misión diaria de saber que más allá de la vida que creés, hay una vida en mayúscula que te sostiene, síganme acá, ¿eh? Una vida en mayúscula que te sostiene. La autorrealización es sentir que la humanidad habita en vos. La humanidad habita en vos. Por ende, el autoconocimiento nos lleva a tener convicción con nuestros valores y no con la realidad que vemos, porque esa la cuestionamos todos los días, con los valores, con el norte al cual vamos. Confianza en nosotros mismos y en la vida. Y compromiso, no solo con los demás, primero con uno mismo. El verdadero compromiso empieza con uno. Y acá empieza la verdadera conciencia, el darnos cuenta. Todos los días tenemos que aprender a darnos cuenta a qué nos estamos comprometiendo. No en una tarea, en lo que nos toca vivir, en lo que la vida nos trae hoy. Entonces, ese compromiso con nosotros es el que vamos a traducir como responsabilidad después hacia todo lo que hagamos. Bueno, esto a mayor confianza, mejores decisiones, a mayor convicción, perdón, mejores decisiones, a mayor confianza, mejor determinación interna en dónde estamos y qué estamos aprendiendo, y a mayor compromiso, mejor es la dedicación. Aquí empieza el cómo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo un líder trabaja esto que hablaba antes de lo que decía el presidente de Visa, que gerenciarse a sí mismo es una tarea difícil, ardua y muchas veces no valorada, porque solamente vos con vos mismo sabés este trabajo, es en la intimidad. Entonces, uno de los puntos es la capacidad de todos nosotros de poder hacer introspección. Y para eso necesitamos hacer silencio. El silencio, la humildad y la audacia son tres llaves que muchas veces los maestros en Oriente hablaban que este era la gran, un maestro se distinguía por esto. Un verdadero maestro en Oriente se distinguía por su capacidad de hacer silencio, su humildad y su audacia. Ahora, el silencio no es no hablar. El silencio es callar la mente, es callar los juicios, es callar lo que yo creo, es salir de la opinión propia y ajena, es no estar en el parloteo constante interno, aunque no hable y aunque esté todo el día sola.
Entonces, esta capacidad de silencio nos cuesta mucho. ¿Por qué todo lo que hoy en día se habla de la meditación, del encuentro? Porque cuando uno empieza a meditar, lo primero que aparece es como un ruido, como una radio que está con el dial mal ajustado. Por ende, cuando uno entra en el silencio profundo, ya no hay a quien tocar. No está lo que creemos de nosotros, está lo que aún no conocemos de nosotros. El otro punto es la innovación. ¿Qué significa innovación? El trabajo con la innovación. Esto es sacar de adentro lo que nosotros tenemos nuevo. In significa dentro, novar nuevo. Todos nosotros, todos, acá no estoy hablando de la persona creativa que tiene una habilidad. Todos nosotros tenemos la capacidad de innovar. Si trabajamos con nuestro interior, si empezamos a encontrar la abundancia en nuestro interior, si podemos no solo tener buenas ideas, sino conectar. Aquí está la conexión con una energía creativa que nos guía. A veces vieron cuando uno dice, no sé, este día fue milagroso o tuvimos un encuentro que fue mágico. Es esto, es esto. Es sacar de adentro de nosotros lo nuevo en una mirada con el otro, en una acción diferente que haga. Entonces, esta innovación siempre nos lleva no a mostrarnos como los mejores, yo tuve la idea, yo hice algo diferente, sino que nos invita a tener humildad, porque el conocimiento que nace de adentro nace de una fuente que nos compete a todos, y esa fuente es una fuente universal, que somos nosotros los instrumentos para manifestarla. Saben que la palabra humildad viene de la palabra humus, la palabra tierra. Quiere decir que todos somos seres de la tierra, todos somos iguales ante el Creador. Y la audacia es porque realmente los seres más conscientes, los iluminados antiguos o quienes se han destacado, tienen la valentía de decir hacer lo que otros no se animaron. La audacia es la audacia de ser, no el coraje solo de hacer algo diferente, sino la audacia de ser, de ir, de romper sistemas, de hablar cuando hay que hablar, de decir las cosas que hay que decir, de tomar acciones cuando nadie lo hace. Por ende, esta audacia está muy unida a la comunicación. Y esto es un tema que nos llevaría media hora a hablar de lo que es la comunicación, porque la comunicación nos vincula, la comunicación nos hace sentir como todo ser humano que somos seres de encuentro, que nadie crece y evoluciona solo, sino que evolucionamos y crecemos entre todos. Y que cuando hay personas, esto pasa cuando vemos en el eneagrama, que es esta sabiduría antigua que nos habla de leyes universales del comportamiento humano, hay una característica de una persona que es muy solitaria, ¿no? Y dice, bueno, yo sé por mí, aprendo por mí. Y la clave fundamental es cuando una persona puede hacer mucho y aprender mucho por sí misma, trabajar mucho consigo mismo, ser realmente alguien que es muy honesto, pero si esto no le permite vincularse, generar vínculos de armonía, crear una común unión con los demás y por ende sentirse parte de una comunidad mayor, esa persona no creció, esa persona no evoluciona. Evolucionamos viendo las diferencias, evolucionamos comunicándonos con los demás y acá voy a traer todo lo que hablamos siempre del léxico de la paz, ¿sí? Entendiendo que cada palabra tiene una vibración, cada mirada tenemos un lenguaje verbal, pero también un lenguaje físico. Y cada gesto que tenemos también nos habla de esa comunicación y cómo queremos o no vincularnos con los demás. Cuando
la persona que trabaja en la introspección, en la innovación y en la comunicación consigo mismo, observando, acá en la comunicación hay algo que yo siempre veo en los trabajos que hago de Nia Coaching. No, pero empecé a discutir, me dice una persona, y entonces no quería ni hablar. Y esa discusión es por qué. ¿Qué te enojó? Y me enojó que no me viera, que no me escuchara. ¿Y eso que te enojó, no se lo pudiste decir? Y no, porque ya sé lo que me va a decir. Uno siempre está previendo o viendo o enjuiciando lo que el otro va a hacer. No se da la oportunidad de tener una comunicación honesta, sana, para mejorar, para crear otro vínculo. Esto que cuento en las organizaciones, en los colegios y en toda institución humana es fundamental. El gran problema de de todo grupo humano es la manera en que nos vinculamos. Y en la manera que nos vinculamos empieza por un tema, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Desde dónde nos comunicamos? ¿Nos comunicamos desde el ser? ¿Nos conectamos con el otro? ¿O estamos dominando la comunicación? ¿O queremos que el otro piense lo que yo pienso? Bien, acá hay mucho para seguir viendo, pero sigamos más adelante. El liderazgo esencial sería cómo empiezo a darme cuenta que más allá de tener una actitud de vida, una relación con los demás, hay algo que está en nosotros que nos apela a todos a hacernos cargo de nuestra propia vida. Cargo. Ese es el verdadero líder, el que sabe hacerse cargo de lo que vive, de su historia, de su realidad, de su entorno en donde está, no solamente de su metro cuadrado, como yo digo, para mí es una onda expansiva, de su ámbito familiar, de su ámbito donde vive y también de la comunidad en las cuales está. Entonces, acá hay tres claves que justamente lo decía en la primera frase que comencé, ¿no? El primer punto es, vinimos a esta vida a aprender y vamos a aprender hasta el último momento que estemos en esta vida. Y hay algo que a mí me encanta de acá. El aprendizaje nos tiene que llevar a la capacidad de asombro. Si no esto lo digo en lo personal, ¿eh? El día que me deje de asombrar, partí de esta vida. El día que me deje de asombrar por alguien, por algo, por mí misma, ¿sí? El asombro es una cualidad que está en la vida misma y está en la recepción al aprendizaje. Y el aprender no tiene que ver con la información que tenemos, no tiene que ver con la instrucción. Cada situación de nuestra vida en el presente es un gran aprendizaje. Cada tarea es un gran aprendizaje. Cada persona que pasa por tu vida, inclusive los que estamos acá hoy, unos aprendemos de otros, sentimos. Si estamos muy presentes, yo estoy viendo caras y cómo cada uno, qué está haciendo, va transmitiendo una energía, una cualidad. Y eso está, ¿no? Entonces, justamente aprender, cuando uno enseña también, enseña en esto, cuando uno enseña, aprende, pero aprender es hacer que el otro se revele. Esto tan importante, ¿no? Esto lo decía Maturana siempre, que la educación es permitir que el otro se revele a sí mismo. El otro punto fundamental es la capacidad de escuchar. Creemos que escuchamos, pero estamos escuchando con la mente, no estamos escuchando con el corazón. Escuchar con el corazón es una tarea delicada, porque tenemos que estar muy abiertos al amor de todo y a todos. Y ese amor no se puede sentir si uno no empieza a trabajar por el amor a uno mismo, ¿sí? Como dice la Biblia también, ¿no? Te amarás a ti mismo como amarás a Dios. Entonces, el saber escuchar, los Mahatmas también tenían los grandes sabios, tenían otro axioma que decía, habla poco,
escucha mucho y actúa bien. Eso era toda la llave, ¿no? Entonces, aprender a hacer silencio, como dije antes, en la mente y saber escuchar con el corazón, nos habilita a un nivel de frecuencia alto, a una conciencia diferente. Y así sea escuchar a la persona que no te gusta lo que te está diciendo, sea un hijo que te está diciendo algo que te duele. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Difícil. Sea una persona con la que trabajás todos los días, que de golpe se puso mal y te echó la culpa de todo lo que no había sucedido. Saber escuchar es ver a la persona más allá del enojo, más allá de la frustración, más allá de lo que esa persona puede en ese momento y amar ese ser por la dignidad que ese ser tiene tanto como la tuya. Porque empezar a trabajar en estas llaves esenciales es saber que nosotros somos tan dignos y divinos como lo es el otro. En, en México hay un saludo que me encanta, que significa Inlakesh y que significa reverencio, el ser divino que hay en ti y que hay en mí. Y esto es el salir del análisis y escuchar del corazón. Y por último, el otro punto que parece tan raro, les aseguro que cuando lo digo en las empresas me dicen, ¿qué? Es jugar. Acuérdense cuando éramos niños, ¿qué nos permitía el juego? El juego nos permitía explorar, nos permitía el ensayo-error, nos permitía poner reglas y acatarlas y seguirlas, nos permitía darnos cuenta que a veces perdemos y a veces ganamos, que hay algo más importante que hacer las cosas perfectas, que es poder ser reales y ser honestos. Y este jugar te saca de la autoexigencia, no de la responsabilidad, ¿eh? La autoexigencia del ego, ¿sí? Te saca de la preocupación, de estar preocupada antes de ocuparme y saber y confiar que en nosotros están los recursos para jugar con lo que la vida en ese momento nos trae. Jugar es saber que tenemos los recursos. Jugar es saber que podemos aceptar caídas y levantadas. Jugar es saber que el otro nunca puede que no acierte o se equivoque y está bien, hay que acompañar que la vida es imperfecta, pero en el juego vamos explorando, vamos aprendiendo, vamos experimentando. Y lo que la persona tiene como experiencia es el gran capital, es un capital interno que no es para mostrarlo, no es para decirlo. Por eso este liderazgo esencial nos lleva a llaves de trabajo interno con nosotros mismos. Y acá me encanta la frase de Víctor Frank que dice, el éxito como la felicidad no debe perseguirse, sino seguirse. Y eso solo es posible como efecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Nos preguntamos a veces con honestidad si hay en nuestra vida una causa que nos mueva más allá de lo cotidiano. Y esa causa que nos mueve puede ser fe, esa causa que mueve puede ser la paz, el amor. Este liderazgo esencial es el que cultiva la paz, porque la paz, con la paz nacemos, somos seres de paz. El tema es que tenemos que aprender conscientemente a cómo cultivarla como un jardín que hay que aprender a regar, a cuidar. Y ese jardín somos nosotros. Ese paraíso que estamos buscando está dentro nuestro. Por ende, les quiero traer que todo esto lo agregué hoy para este grupo, porque sé de lo que estamos hablando y ustedes lo van a entender, que en realidad ser líder es saber que una persona es consciente con integridad de que la vida no es solo la vida que vivimos, sino que la vida es mucho más que la que vivimos
y que vinimos a esta vida a cumplir con una misión de ser nosotros mismos. Y la sabiduría ahí se hace simple, no es complicado. ¿Por qué? Porque es saber despertar. Nuestra espiritualidad es una especial actitud interior, que decía antes, una particularidad, una particular y fina sensibilidad para intuir ese aspecto íntimo de los seres y de la vida. Por ende, si nosotros no sabemos crear intimidad con nosotros, no sabemos escucharnos, no sabemos asombrarnos, no sabemos dejar los juicios y amar nuestra humanidad y nuestra dificultad, perdón, perdone, no sabemos tampoco cómo amar. Y la pregunta que les dejo, cada uno de ustedes conoce, así como cuando hay radares, hoy yo estoy en Mendoza porque vine a un evento acá y están los radares para poder aterrizar el avión, veía las montañas, digo, cada uno de nosotros conoce, sabe cuál es ese radar interno que tiene íntimo para conectar con todos los planos de la existencia. ¿Cuál es mi radar? Cada uno tiene un radar y tiene que encontrarlo. ¿Qué es esa orientación, ese lugar, ese norte que te dice esto es real? El budismo habla del camino del no sufrimiento, pero también habla de la verdad y para llegar a la verdad hay que vaciarse. ¿Sabemos cuál es ese radar en nosotros? Y acá viene algo que las quiero invitar simplemente. Para mí ha sido desde hace 30 años que lo conozco un camino de vida. El eneagrama nos habla como una estrella de 9 puntas, de 9 maneras de ser. Pero si yo definiera estas 9 maneras de ser, seguro que nos encontramos en la personalidad, en lo que, las conductas de cada uno. Pero fíjense este símbolo. Este símbolo nos lleva a un camino al centro de nosotros, lo que Carl Jung ha llamado un camino de individuación. Y la palabra individuación nos habla de un ser no dividido, que lo que piense, sienta y haga vayan en una misma dirección, que lo que busque como beneficio personal supere el beneficio que yo quiero personal y que lo trascienda, lo entregue, lo dé, lo done, la palabra donación, me done al encuentro con los demás, a la comunidad donde estoy. No, porque es sirviendo que nos trascendemos. Entonces, este camino nos habla de 9 características o dones que los voy a invitar a que todos se vean, ¿eh? No es solamente un don, si bien hay una cualidad innata que nos identifica y con la cual nacimos. Pero es importante que hoy me gustaría que nos demos cuenta de algo. Cuando hablamos de liderazgo y esto que decía el presidente de Visa es, el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. ¿Y cómo encontramos esa esencia? Esta frase es una frase de Rumi, un poeta sufí. ¿Cómo encontramos esta esencia? ¿Cómo nos damos cuenta realmente lo que hay en nosotros que es real y esencial? Y este punto, el eneagrama, por lo menos en mi visión sistémica, porque no nos habla solo de etiquetas ni tipologías, es un camino de desarrollo de la conciencia, de crecimiento en la conciencia. Esperen que les quiero mostrar un dibujo a ver si se ve. Esto que les mostré antes sería, no sé si lo ven ahí, ¿lo ven? No sé si se ve ahí, ¿sí? Sí, Es sí, una algo así, espiral. ¿Se ve? más o menos. Ah, Después cuando saques la bueno, presentación, ahí lo podés ahí poner. va, ahí va. Es una espiral ascendente. Vinimos a ascender, vinimos a cambiar la energía densa, vinimos todos a conectar con los verdaderos valores, todos. No importa después qué características y desde dónde cada uno lo haga,
Por eso el eneagrama nos muestra una matriz vital del ser humano que no solo pone en manifiesto esa cualidad innata, esos talentos innatos, sino que ese talento, esa esencia, es raíz y fuente de todos los procesos vinculares. Cómo estamos entendiendo el entorno, nos dejamos tomar o no por el entorno, qué vemos del entorno, cómo nos transformamos a partir del entorno. Por eso la personalidad no es algo estático, sino dinámico. Y aquí la invitación a que cambies la actitud, a que modifiques las conductas, a que encuentres los recursos. El eneagrama te muestra claramente, pero desde el lugar que sea y como sea. ¿Para qué? Para que tu esencia se manifieste. Y esa manifestación, ¿cómo la vas a ver? Desde la verdad, desde la honestidad con vos mismo. Un buen líder, y acá viene el tema, sabe que tiene que trabajar con tres niveles de talento, tanto propios como los que ayuda a crecer y a promocionar y provocar en los otros. Porque estos talentos y estos dones que traemos y que yo digo que nos encontramos con el eneagrama y vemos esos talentos, no están muchas veces a flor de piel, porque está nuestro ego que nos lo tapa. Entonces, el poder poner en práctica estos talentos es toda una tarea, justamente como antes dije, de audacia, de coraje, de conciencia, de silencio, de escucha interior, de mucho corazón. Y acá quiero distinguir tres talentos. Está el talento natural, y el talento natural puede ser tu capacidad de servicio, tu capacidad para organizar, naciste ya con otra, tu capacidad para ser entusiasta, tu capacidad para vivir en comunidad, tu capacidad para estudiar y entender y ahondar, tu capacidad para ser creativo e intuitivo y desarrollar algo nuevo, tu capacidad para ser pacífico y conciliador. Es decir, cada uno tiene un talento natural. Ahora, el talento potencial es aquel con el cual tenemos que saber trabajar. Y si vivimos, partamos de acá, todos los seres humanos vivimos más ciegos y dormidos que despiertos. Por ende, despertarnos, no estar ciego de nosotros mismos, no es contarnos la misma historia, sino saber que la historia que vivimos nos constituye y aprender a soñar una nueva historia de nosotros. ¿Se entiende esto? Ver más allá, ver nuestra mejor versión. Y acá hay talentos que tenemos que aprender. ¿Y quién nos enseña? El vínculo, los vínculos con los demás. Si yo no soy práctica y trabajo con alguien que es resolusivo y práctico, voy a aprender de esa persona. No me voy a enojar, todo lo contrario, voy a tomar y aprender lo que esa persona me está mostrando. Si yo soy una persona intuitiva y la otra persona es muy racional, no es una diferencia, es que entre las dos cada una aprende a despertar una nueva capacidad o talento. Por ende, acá quiero decir algo que para mí ha sido mi eje rector en la vida. Y ténganlo en el corazón esta frase. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Aquí es donde el otro muchas veces me ayuda a despertar ese talento potencial, a entender cómo trabajarlo. Todos necesitamos ayuda. Humildemente, en algún momento de nuestra vida, todos hemos necesitado a alguien que nos dé una mano, que nos diga, que nos dé un abrazo, que nos enseñe algo, que nos clarifique y además que nos muestre que había capacidades que estaban ahí y no las veíamos de nosotros mismos y las desestimábamos. Y el talento de excelencia, ahí sí, es esa aptitud que tenemos como alguien que viene con un don natural de escuchar el ritmo de la música y toca el piano y le sale solo. ¿Vieron estos dones especiales que cada uno... Y saben que uno cuando dice, bueno, esta persona
tiene un talento que sale de la media, que se destaca, ¿sí? ¿Saben algo? Lo que influye mucho acá es el entorno. Un niño puede tener un don maravilloso del canto, pero si el entorno, el lugar, no lo motivó, no lo provocó, esa persona no desarrolla su talento especial, esta excelencia. Entonces, acá tenemos que ver cómo este talento de excelencia, sobre todo los que somos también educadores o padres o madres, ¿qué estamos viendo en el otro? ¿Cuánto habilitamos? Cuando digo esto, siempre me acuerdo de un video que hace mucho se pasaba sobre educación, en donde había un maestro en una mesa redonda, que era una mesa donde exponía cómo se estaba educando, que decía, no podés pedirle a un pez que vuele, porque no va a poder volar, se va a morir. Empezar a educar con los talentos de cada uno, según quién cada uno es, y no como yo quiero que sea, no como el sistema, es toda una tarea. Pero bueno, si lo llevamos al liderazgo, yo siempre lo digo también en las empresas, vos tenés a cargo un equipo, tu familia es un equipo, sin ir más lejos, tu familia es un equipo. ¿Estás dándote cuenta de las capacidades, de las aptitudes? ¿Le estás dando al otro las facilidades para que el otro se desarrolle? Y muchas veces, viendo por el bien del otro, el primero que se beneficia, ¿quién es? Uno mismo, porque la satisfacción de ver al otro que se desarrolla, creces vos como persona, te haces más noble. Entonces, la pregunta que siempre hago es, ¿estás dispuesto a descubrir aún el potencial que puedes despertar? Esto, pregúntenselo, quédense con esta capacidad de asombro, con este cuestionamiento. Y cuando hablo de enneagrama, hablo como en esta orquesta. Hablamos mucho en el Consejo de Paz de aceptar las diferencias, que la paz empieza acá, ¿no? Y esto es como que imaginen que cada instrumento es una comunidad y cada uno nació siendo un instrumento musical. Y en este instrumento musical, si un violín quiere ser trombón, no va a poder ser trombón. Es decir, cada uno tiene un lugar en la orquesta de la vida. Cada uno tiene que aprender a tocar su mejor música. ¿Se entiende esto? No querer tocar la música del otro, lo que el otro es o lo que el otro puede, sino lo que le corresponde. Entonces, ¿cuántas veces estamos mirando a los demás sin darnos cuenta cuál es nuestro instrumento musical, cómo afinarnos a nosotros mismos? El verdadero líder ahí viene, se hace cargo de sí mismo. Estoy desafinado, estoy mal, estoy pasando por una etapa así, tengo que darme cuenta de esto. Pero cuando vos tenés afinado tu instrumento, empezás a tocar en una orquesta y ya no haces música, haces sinfonía. Y es muy diferente la sinfonía. ¿Sí? Y todos se recrean. Entonces, llegado a este punto, bueno, ya lo dije, ¿no? Lo del enneagrama, quiero llegar acá. El fruto para mí del conocimiento personal, el fruto de todo lo que hablé, desde el hacernos cargo conscientemente de nosotros mismos, así como el fruto del enneagrama que nos permite conocernos a nosotros, pero también conocer a los demás, es la paz. Porque sabemos que cada uno tiene un lugar en esta vida. Sabemos que si vos no estás en esta vida, la vida se pierde algo. Sabemos que cuando, como la parábola de los talentos, cuando partamos de este mundo, imaginémonos, déjenme soñar o pensar, va a haber alguien de barbita que te va a decir, ¿y qué hiciste con los talentos que te di? ¿Cómo los desarrollaste? Es hoy, es ahora. La paz empieza por sentirnos libres de dar y entregar todo de nosotros, sabiendo quiénes somos y sabiendo que hay un propósito mayor a nuestro propio beneficio. Y la flor del eneagrama es la paz. ¿Por qué significa perdón, la unidad?
porque no podemos sentir unidad si no aceptamos las diferencias de maneras de ser, las diferencias de talentos, el entender que somos el eneagrama, que todos nosotros podemos cultivar los 9 talentos. Y para no irme más en tiempo, acá tenemos las características, esto sería como decir lo que me sale fácil, lo natural, ¿sí? Hay personas que son más mediadoras, conciliadoras, hay personas que son más organizadas y ejecutivas, hay personas que son más serviciales y mucho más de sentirse útil y hacer por el otro. Hay personas que buscan el reconocimiento, el éxito y hasta inclusive el reconocimiento material. Hay personas que son creativas, intuitivas, que aman la belleza. Hay personas que son observadoras, intelectuales, racionales, que aman el saber. Hay personas que son colaboradoras, que viven en comunidad, que saben colaborar, que saben cooperar con los demás. Hay personas que son entusiastas, alegres, que empujan a los otros, que les encanta compartir y comunicarse. Hay personas que son luchadoras, que cuanto más se caen, más desafíos para levantarse, que tienen fuerza, que sienten poder, que luchan por la justicia. ¿Se ven acá? ¿Se entiende? Cuando yo digo hay personas, la invitación es cultivemos todos estos talentos y muchos más, porque cada uno de estos lleva virtudes que están en el ser humano. Ahora, ver estos talentos y estas virtudes no nos hace también mucho más vulnerables, ¿eh? Porque nos muestra y nos enseña lo que todavía tenemos que aprender en el camino. Y por último, para dejarles el tema del líder, ¿qué sería el liderazgo? ¿Qué sería acá la característica del liderazgo? Que cada uno tiene una manera de liderar, una forma, y esto impacta en los otros, impacta de una manera diferente. Entonces, voy a empezar por el líder de la paz, que es todos somos líder de la paz, empecemos por ahí, ¿eh? El líder conciliador es la persona pacífica, prudente, que siempre va a buscar la armonía, pero que le cuesta el conflicto. El líder de ejecución es el que siempre maneja los planes, toma las decisiones, organiza, te va a decir cómo hay que hacer las cosas para hacerlas correctas y perfectas. Pero justamente a veces se enoja y enjuicia cuando las cosas no están bien hechas. El líder solidario es aquel que siempre está viendo por el bien de la comunidad, adaptándose, es muy comunicativo y empático, pero le cuesta mucho verse a sí mismo y es un líder que vive más para afuera que para sí. El líder competitivo también puede ser el líder competente, que es el más bien el emprendedor, diría yo, y busca la eficiencia, la eficacia, la efectividad y el reconocimiento. El líder creativo es el que mueve a un espíritu independiente en el otro, el que busca que las cosas se hagan de manera original, única, y que es muy intuitivo y capta a los demás. El líder intelectual busca la claridad interior, la claridad en las ideas, en el razonamiento, en desde dónde se entienden las cosas. Siempre busca como el profundizar en este conocimiento. Y es muy solitario. El líder de sostenimiento es el que está aunque no se note. Es esa persona que sostiene un grupo, una comunidad, pero siempre va a ser dando un paso atrás y no adelante, con constancia, con fidelidad, con perseverancia. El líder social es el que comunica, el de las redes, el que genera vínculos, el que siempre te va a demostrar la oportunidad de dónde tenés que ir a hacer y por ende maneja muy bien las relaciones públicas. El líder de mando es el que te enseña a ser decidido, protagonista. Sé protagonista, séte cargo si te equivocaste o no. Sé desafiante. ¿Por qué? Porque en la vida hay que hacer fuerza y tener un poder no exterior, sino interior para saber hacia dónde quiero ir.
Por ende, todos estos liderazgos alguna vez lo hemos vivido nosotros con las personas que nos hemos vinculado. Seguro que alguno de ustedes ya vio a alguien. Y hay un estilo de liderazgo que es el nuestro. Ahora, la invitación a ser líder de la paz es que tengamos todas las cualidades, es que podamos despertar esos talentos que aún no despertamos en nosotros, que veamos cuál es el ámbito en el cual necesitamos hoy poner atención, porque es un lugar desconocido de nosotros, y darnos cuenta si en la vincularidad, en la comunidad donde estamos, están esas personas que nos pueden enseñar desde la observación a despertar esas cualidades. Y con esto termino. Bueno, muy- Acá, con esta frase, pues. dale. Allá en el fondo, es de Paul Barton esta frase. Y quiero que la leo, pero que la sientan interiormente. Allá en el fondo del corazón hay una quietud que es curativa, una confianza en las leyes universales que es inquebrantable y una fortaleza parecida a la de una roca. Por ser algo tan profundo, necesitamos de paciencia y perseverancia cuando andamos en su búsqueda. Que esta quietud creativa, que estas leyes que operan en nosotros y que esta fortaleza que está dentro nuestro sea una verdad que a partir de hoy esté en cada uno y nos ayudamos a sostenernos. Gracias. No, gracias a vos, Lucía. Esperen, que dejo de compartir. Ahí está. Muchísimas gracias. Hermoso, la verdad que cuando Nora nos entregue su famoso video, lo vamos a tener que ver en cámara lenta para procesar todo esto. Bárbaro. No sé si alguna pregunta podemos tener o ya tenemos que cerrar. Gracias. Si tiene el libro y cómo lo podríamos conseguir si en el caso afirmativo. El libro es este y lo pueden conseguir en Kier. Acá está. Gracias, Lucía, por todo y gracias, Francis. Hermoso todo. Igual, si quieren algunos videos, sí, puedo poner acá. Ustedes después, a Norita, mi página web y ahí pueden entrar también a varios videos de YouTube. En las redes. ¿Cómo te encontramos en las redes? Me encuentran como @Lucía_Inserra y @uconciencia, Ajá. porque es la Universidad de la Conciencia en los dos lados, en Instagram, ¿no? Y si no, también en LinkedIn, como Lucía Inserra. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Bendiciones. Gracias, sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.